Que esta segunda parte habla de, como les dije ahora, cómo la teología influye en la consejería bíblica. Número 1, hablemos de Dios y la consejería. Número 1, el consejero por excelencia es Dios. Inclusive en la escritura es llamado en Isaías 9:6 el admirable consejero. A todos recuerdan ese texto, ¿verdad? Que dice: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces se le llama el admirable consejero. Él desde Génesis hasta el Apocalipsis le muestra al hombre cómo tiene que vivir. Entonces, Dios es el que dice cómo debemos de vivir. Él nos ha revelado cómo conducirnos en la vida. De hecho, eso es la escritura. Es la revelación. ¿Por qué se llama la revelación? Porque era algo que estaba oculto y fue mostrado. La palabra revelar significa quitar el velo. Eso significa revelar, quitar el velo. Entonces era algo que no conocíamos, que estaba oculto, y Dios lo mostró a través de su escritura. Entonces Él nos ha revelado cómo conducirnos en la vida. Por otra parte, el Espíritu Santo es llamado el Paracleto, ¿verdad? El Consolador. Pero hay varias partes en la escritura donde el Espíritu Santo se le llama el Consolador. Inclusive en Isaías 11:2 se le llama el Espíritu del Consejo. Entonces, Dios es nuestro consejero. Él nos da la palabra y también nos ha dejado el Espíritu Santo, que también es el mismo, para producir cambios en nosotros. Porque precisamente el que produce los cambios es el Espíritu Santo, no la persona en sí misma. La persona por sí misma no puede cambiar. Solo el Espíritu Santo puede cambiar a la persona. Por eso es que la consejería bíblica es suficiente en ese sentido. O sea, necesitamos que por fuerza haya consejería bíblica para poder resolver los problemas humanos. Porque es el Espíritu Santo el que produce el cambio en la actitud. Y aunque, como dijimos ahora, podemos apoyarnos en otro profesional, el cambio de vida, el cambio de actitud, el cambio en la persona que lo lleva a buscar tal vez, no sé, un nutricionista, un médico o algo, ese cambio inicial, solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Vamos a leer los textos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Luego dice Hechos 20:32. Vamos a leerlo. Perdón. Sí, lo digo, no. Hechos 6:3. Perdón. Hebreos 6:3. Perdón, sí, Hebreos 6:3. Hebreos 6:3 dice: y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Hechos 20:32. Dice: Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Me parece que me equivoqué de texto. Bueno, lo importante es que el Espíritu Santo es el que produce cambios, y hay varios textos que lo firman en la Escritura, y lo hace a través de la palabra.
¿Qué dice Juan 17:17? Ese sí es muy claro, es el que dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Porque la palabra es la que santifica, la palabra es la que hace los cambios. Otra parte importante: la meta de la consejería es glorificar a Dios, no que la persona se sienta mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos van a llegar casos donde la persona va saliendo enojada. No es que se va a sentir mejor, porque nuestra meta, como es consejería bíblica, nuestra meta tiene que ser bíblica. Y la Biblia lo que nos llama es que todas las acciones que hace el ser humano, todo lo que hagáis, sea para la gloria de Dios. Entonces la consejería también tiene que ser para la gloria de Dios. Y a veces lo que glorifica a Dios no necesariamente hace que la persona se sienta mejor. Entonces a veces tener que decir algo puede que la persona salga enojada, puede que no vuelva a la iglesia, puede que se ofenda, pero hay que primero darle la gloria a Dios, ¿verdad? Y lo que da la gloria a Dios es decir la verdad de Dios. Aunque no a todos les gusta la verdad de Dios, ¿por qué? Porque está la rebelión del pecado. Luego, la consejería confía en la soberanía de Dios, un recurso que no tienen los consejeros no cristianos. O sea, muchas veces podemos apoyarnos, ¿verdad? A veces usted no entiende la situación, ni sabe por qué está pasando esto, pero sí sabemos que hay un Dios soberano. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. Es un recurso que otro tipo de consejeros no tienen, ¿verdad? Donde no. Pero muchas veces hay que nada más enseñarle a la persona que repose en la soberanía de Dios, que Dios tiene el control. Que aprenda a ver las cosas como las ve Dios, desde su punto de vista, no desde el nuestro. Revelación y consejería. Como les dice, como les dije antes, Dios nos revela en la Escritura todo lo necesario para saber cómo conducirnos en la vida. Vamos a volver a leer Salmo 119:9. Ya lo habíamos leído antes. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay que guardar la palabra. Si guardamos la palabra, sabemos qué hay que hacer. En la Escritura hay principios que pueden ser aplicados en todo tipo de problemas. Las Escrituras han sido guiadas para guiarnos en nuestro conducir diario, como dice 2 Timoteo 3:16-17, ya lo hemos leído. Que decía, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, ¿verdad? Parafraseando un poco. Hablemos del ser humano y la consejería. El ser humano fue creado con la necesidad de consejo. Desde Génesis Dios nos muestra cómo hemos de vivir. El hombre fue creado a imagen de Dios para agradarle. Que son principios, ¿verdad?, que tenemos que aplicarlos en la consejería. El hombre fue hecho imagen de Dios. Y el objetivo del ser humano es glorificar a Dios. La famosa pregunta existencial, ¿por qué estoy en la tierra? Los creyentes tenemos respuesta: para glorificar a Dios. ¿Por qué existimos? Para glorificar a Dios. ¿Qué pasa? Esa imagen de Dios en el hombre ha sido
distorsionada por el pecado desde la caída. Entonces, el hombre no es naturalmente bueno, sino que es pecador. El hombre no es bueno. Hay corrientes que nos dicen que el hombre, no sé, nació como tabla rasa, dice algún filósofo desde la Ilustración, sino que no, el hombre no es bueno, el hombre ya nació pecador. Por último, el hombre es responsable por sus problemas. El hombre es responsable por su pecado. ¿Okay? El hombre es responsable por su pecado. Él tiene que responder. Cuando hablamos de responsabilidad, estamos hablando de responderle a alguien, ¿verdad? Que a veces hemos perdido el sentido de qué significa responsabilidad, ¿verdad? Precisamente significa que hay que responderle a Dios por nuestro pecado. Vamos a leer este texto, Jeremías 31. Dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. El hombre es responsable. Recordemos, hay muchos casos en la Escritura donde, igual hay un caso donde le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque a veces se cree que el hijo está teniendo las consecuencias de lo que hizo. Y sí, muchas veces es cierto, un hijo a veces está teniendo las consecuencias de lo que hizo su padre o su madre. Pero eso no le quita su responsabilidad de lo que él está haciendo en ese momento. Él sigue siendo responsable delante de Dios por su pecado, y no hay que echarle las culpas a otras cosas, ¿verdad? Ya sean otras personas o las circunstancias. En el fondo yo soy responsable. Y aunque mi familia no me ayude con mis problemas, me fomente el pecado, en el fondo yo soy responsable por lo que yo estoy haciendo. Por supuesto, también las otras personas tienen su responsabilidad por sus pecados. No estoy diciendo que él sea el único responsable, pero cada uno es responsable por su propio pecado. Santificación y consejería. El único remedio para los problemas humanos es la santificación. El hombre debe confesar su pecado, arrepentirse y aceptar el perdón de Dios. La consejería desde el punto de vista de la santificación es mostrarle a la persona que Dios le está cambiando a él o a ella a través de las circunstancias, no es cambiar las circunstancias. Por último, la santificación implica cambios personales. En medio de los problemas que tenemos, Dios nos está santificando. Dios nos está ayudando a crecer. Y hay que verlo eso, o sea, veámoslo desde la perspectiva de Dios. Cuando tenemos un problema, es que Dios nos está ayudando a crecer. Nos está haciendo más santos. Por supuesto, todos somos santos en virtud. O sea, teológicamente es correcto decir que ya somos los santos. La iglesia es los santos. Es llamada a los santos. Pero al mismo tiempo estamos en un proceso de santificación. Todos. Pero la santificación no fue inmediata, ¿verdad? No es un evento. Teológicamente la Escritura nos presenta la santificación como un proceso en el que estamos todos. ¿Cuándo vamos a acabar el proceso de santificación?
cuando estemos en la gloria, ¿verdad? Entonces, generalmente hay que verlo así. Yo estoy teniendo hoy en día un problema con mi esposa, es algo normal de todos los días, ¿verdad? Puede pasar cualquier día. Es que Dios en ese momento está trabajando conmigo. Puede que yo haga la solución bíblica, puede que no. Eso va a depender de cada uno. Pero que Dios está trabajando con nosotros, está trabajando con nosotros. Sí, Dios nos santifica día a día. Es parte. Entonces es muy importante hacer esa alianza, que la consejería tiene que ver con la santificación del creyente. Hablemos de la iglesia y la consejería. La consejería puede ser dada por toda la iglesia. Y cuando digo toda, me refiero a todos. Desde el recién convertido puede dar consejería, ¿verdad? El recién creyente, hasta el niño que tenemos en la escuela dominical puede dar consejería. Igual el pastor, o sea, porque a veces creemos que la consejería es solo del pastor. Sí, hay una rama que se llama consejería pastoral y que es la consejería que dan los pastores, pero como consejería bíblica puede ser dada por todos los creyentes. Y ahí sí hay un montón de textos. O sea, abundan los textos bíblicos con que podamos apoyarnos al hablar de eso. Romanos 15:1, vamos a leer unos cuantos, tal vez no todos porque son muchos, pero digamos, Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Luego dice Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Todos podemos amonestarnos los unos a los otros. La Escritura dice que podemos amonestarnos los unos a los otros. No solo el pastor le toca amonestar. Y a veces creemos que solo el pastor es el que le toca amonestar dentro de la iglesia. Dice, todos, ¿verdad? Dice, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Gálatas 6:1-2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplid la ley de Cristo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. Lo importante es que el texto dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. O sea, no vamos a seguir leyendo los textos, todos caen en lo mismo. Pero son todos los textos que dicen los unos a los otros. O sea, hay un llamado a la iglesia de que la edificación es los unos a los otros. La consejería los unos a los otros. La enseñanza los unos a los otros. Que a veces se tiene la idea de que solo el pastor, de que eso solo le toca al pastor. Bueno, hay todo un llamado a la Escritura que nos toca a todos. Ahora, esto no significa que toda la iglesia pueda dar consejería en todo. O sea, obviamente hay áreas que solo le van a corresponder al pastor o a creyentes maduros. Yo, por ejemplo, sinceramente, yo no me meto a dar consejo a parejas muy
que tiene muchos años. Más bien yo creo que ellos pueden aconsejarme a mí, no al revés. ¿Por qué? Porque a mí todavía me faltan años de experiencia. Pero quizás sí puedo darle un consejo a una pareja más joven que nosotros. Porque también la consejería de Dios nos usa de acuerdo a nuestra experiencia. Entonces, si es un niño que está en la escuela dominical, él puede dar consejería a otro. Sí puede. Puede que venga un niñito y le diga al otro: mira, es que yo no sé cómo orar. Se ora así. Tú juntas las manitas y dices: gracias Dios por esto, gracias por papi, gracias por mami. Y ese niño le está dando consejería al otro niño a su nivel, pero que lo está dando consejo, lo está discipulando, lo está haciendo a su nivel de niño. Entonces, primero quitémonos ese mito que tenemos de que la consejería le toca al pastor o al profesional, ¿verdad? No todos podemos aconsejarnos. La diferencia es que no todos nos podemos aconsejar en todo. De hecho, yo sí creo que Dios es soberano y que nos usa y nos pone en nuestro camino las personas adecuadas. Así como Él me pone a yo dar consejo en los temas que yo domino, porque Dios es soberano, también Dios me va a mandar, qué sé yo, a la persona correcta cuando yo ocupo consejo, al revés, ¿verdad? O sea, también hay que confiar un poco en la soberanía de Dios. Y sí, muchas veces podemos dar consejo a otros. Por supuesto, no estamos diciendo que como cristianos no podemos referir. Por supuesto, cualquier cristiano puede, sienta en algún momento: no, esto no puedo. Y tal vez lo que va a hacer es nada más el primer paso, ¿verdad? Va a decir: no, sinceramente, hermano, yo con esto se me salen las manos. Mejor vaya donde el pastor, o mejor vaya donde el hermano tal, que es más maduro. Hay que confiar en la soberanía de Dios, ¿verdad? Dios sabe lo que está haciendo. Dios pone las palabras muchas veces en nuestra boca, las palabras correctas, y Dios nos envía a las personas que nos necesitan. Ahora, por otra parte, ya hablando de consejería pastoral, el pastor en particular tiene un llamado a dar consejería como parte de su labor de pastorear la grey. ¿Saben? Todos podemos pastorear, pero el que tiene así un llamado, pero todos podemos dar consejería, pero el que tiene un llamado a hacerlo, inclusive yo diría que un llamado hasta hacer metiche, aquí usan esa expresión, ¿verdad? ¿O no? Hablan de personas que son metiches. Sí. Yo creo que el único que tiene un llamado a hacer metiche en la vida de las personas, porque Dios los llamó a eso, a cuidarlas, es el pastor. Él tiene como ese permiso. Dice Hebreos 3:17: Yo pienso que es Hebreos 3:17. es 13:17, definitivamente. Yo creo que tal vez en más de una cita me comí, y me comí, tal vez en Costa Rica decimos un dedazo, ¿verdad? Que fue que uno se equivocó a la hora de teclear. Es 13:17, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores han sido llamados a velar por las ovejas, por las almas de las ovejas.
Y a muchos no les gusta eso, obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Pero es la autoridad que Dios ha puesto. Sí, hay mucha rebeldía, hay mucha gente que no quiere, ¿verdad?, sujetarse hoy en día a los pastores, a la iglesia. Pero es parte de lo que Dios quiere, que nos sujetamos. Y ellos están para aconsejarnos y velar por nosotros. Por último, hablemos de misión y consejería. Sé que el tiempo avanza. La consejería es parte del discipulado cristiano. La consejería es parte del discipulado cristiano. En Mateo 28, 19 al 20, es el texto clásico de la Gran Comisión en Mateo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y hacer discípulos. Y dice cómo, enseñándoles. La consejería es parte de esa enseñanza uno a uno que tenemos con las personas. Porque a veces vemos como el discipulado más como la enseñanza más general a toda la iglesia. Pero recordemos que el discipulado es también esa parte, ¿verdad?, de la relación uno a uno, que es diferente con cada oveja que tiene el pastor, cada oveja que tienen los líderes con nosotros. Y como ahora hemos dicho, como no es solo tarea del pastor, sino que es de toda la iglesia, entonces ese discipulado que entre todos nos damos, entre todos nos estamos discipulando, porque es los unos a los otros. Entonces, parte del discipular es ayudar a las personas a que se conduzcan según la palabra de Dios. Por tanto, la consejería es parte del discipulado individual que se le debe dar a cada creyente. La consejería es importante como parte de la misión cristiana, es parte de hacer discípulos. ¿Sí?